el año 2008 creo que ha sido el año más nefasto para la educación y el año, yo creo que también más nefasto para la sociedad, porque aparecen esos inventos que los tres son muy buenos. Cuando aparecen los likes, aparecen para que tú puedas dar tu opinión sobre un producto. Yo creo que al principio no pensaban que eso fuera a ser tan comprometido personalmente, que donde estoy buscando los likes no es para el producto, es para mí. Sí. Y entonces eso está produciendo estragos entre la gente joven y entre la gente no tan joven. Es decir, mato por un like. Pero además tiene otro asunto. Hasta qué punto el sistema de los likes nos hace vulnerables a todos. Cuando hubo el escándalo por las votaciones del Brexit, una sociedad Cambridge Analytica había utilizado un tipo de propaganda que era un microtarget. Es decir, voy a escoger, no voy a hacer campañas así a voleo, no, voy a hacer pequeñas campañas dirigidas a grupitos muy, muy definidos. Entonces lo que hizo fue comprar información a Facebook. En información estaban los likes. Y el que hizo los perfiles para dirigir la publicidad dijo, bueno, hemos comprobado que con 65 likes, con 165 likes de una persona, podemos definir con un 80% de probabilidad cuáles son sus inclinaciones de voto. Con 65. Y si tenemos 300, le conocemos de arriba abajo mejor que su padre, mejor que su madre, mejor que su mujer, mejor que... Digo, le hemos pillado. De manera que cuando estamos dando los likes, estamos exponiendo a toda nuestra intimidad. Y claro, sí, esos son... pero eso sí lo habían decidido. Y lo que dice Mozorov es eso. Todo el sistema estaba dirigido a conceder pequeños premios. Un like es un pequeño premio. Y por lo tanto, si yo voy dando con pequeños premios, Skinner conseguía que sus palomas acabaran jugando al baloncesto, si iban dándole pequeños premios. Bienvenidos al podcast El Aprehendedor, con César López Benito, donde encontrarás charlas para buscar caminos de mejora en lo personal y en lo profesional. Hoy me acompaña en esta aventura el dibujante Marcus Carús, para entrevistar juntos al filósofo José Antonio Marina. Voy con la presentación de ambos. Marcus Carús es arquitecto y dibujante. Como dice él, lleva ilustrando con metáforas visuales la obra de José Antonio Marina desde hace 10 años. Esto incluye el libro Historia Visual de la Inteligencia, traducido al chino, coreano, turco y ahora al ruso. Así como más de 50 mapas visuales para el panóptico o vídeos para las campañas de sus libros, como su última publicación, La vacuna contra la insensatez. José Antonio Marina es filósofo, ensayista, pedagogo, divulgador y prolífico escritor. Según su web, José Antonio es un filósofo a pie de calle, un investigador privado, un bailarín en el mundo de las ideas. Ha conseguido romper los corsés académicos y acercar al gran público una forma diferente de entender la vida. Ha sido galardonado con el Premio Anagrama de Ensayo, el Premio Giner de los Ríos de Innovación Educativa y el Premio Nacional de Ensayo. Hoy vamos a hablar de su obra y de su último libro, La vacuna contra la insensatez. ¿Qué tal, aprendedores? Hoy tenemos en el podcast a mi nuevo compañero de viaje en esta aventura, Marcus Carús. Hola, de nuevo, bueno, de nuevo nada, yo empecé este viaje contigo. Efectivamente, fuiste el episodio número 1 de este podcast. Fui el episodio piloto. Así es. Un orgullo ver hasta dónde has llegado. Mira, muchas gracias. Has llegado a José Antonio Marina. Claro que sí. Hoy en el podcast tenemos a alguien que no necesita presentación, el filósofo y escritor José Antonio Marina, donde vamos a hablar de su obra y pensamiento. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? No, encantado de estar aquí. Y las guasas de Marcus ni hago caso. No hago caso de ellas ya. Preparando la entrevista con Marcus, llegamos, pensando cómo empezar, ¿no? Lo que hicimos es hacer una pregunta a ChatGPT de que nos dijera quién era José Antonio Marina en 50 palabras, ¿vale? Entonces te lo voy a decir y quiero saber tu opinión, ¿qué te parece? Dice: José Antonio Marina es filósofo y pedagogo español, ha dedicado su carrera al estudio de la inteligencia, la creatividad y la ética. Autor prolífico y divulgador que promueve una educación transformadora y humanista. ¿Qué te parece? Bueno, es verdad, pero no es toda la verdad.
Pero no, lo que dice es verdad. Pero no dice, por ejemplo, que de lo que yo estoy más orgulloso no son de los libros, sino de haber inventado una nueva variedad de berza. Ajá. Porque escritor de libros hay muchos y conoces muchos inventores de berzas. No, la verdad que no. Pues esa es mi ventaja comparativa, de manera que puedes elegir. O hablamos de libros o hablamos de berzas. Qué bueno. En tu último libro, La vacuna de la insensatez, lo divides en dos grandes bloques, ¿no? Lo tenemos aquí. Uno que es que somos una especie preparada para ser engañada, y una segunda parte que es somos una especie decidida a no ser engañada. En esta segunda parte ofreces una serie de soluciones muy interesantes, ¿no? Y me gustaría preguntarte, ¿por qué cuando hablamos de política o religión estos temas dividen tanto a la gente? Pues en principio hay una razón incluso neurológica. Es decir, todos nosotros tenemos una especial interés en defender nuestra identidad personal, hasta tal punto que podemos crear sistemas de autodefensas muy complejos, parte de ellos son los que estudió Freud. Pero lo que sabemos es que hay dos tipos de creencias que son, aunque no pertenecen a nuestra identidad más profunda, pero incluso neurológicamente están muy próximas a ellas, que son las creencias, las ideologías políticas y las ideologías religiosas. Con lo cual, si alguien quiere hacer un debate sobre mis ideas religiosas o mis ideas políticas, yo lo interpreto automáticamente como un ataque a mí. Y entonces no me interesa entrar en el debate porque emocionalmente lo que quiero es defender mi identidad y oponerme a lo que considero una agresión. Y eso enturbia mucho las cosas, porque al estar muy protegidas por estos blindajes, hace que nuestras identidades ideológicas sean casi inamovibles, porque no permitimos que sobre ellas se debata, no recogemos las cosas que van en contra, porque parece que lo que está ahí es en juego mi identidad personal. Pero ya te digo, hay una razón incluso neurológica, las zonas neuronales donde se codifica mi identidad personal, mis creencias religiosas y mis creencias ideológicas están muy próximas y muy correlacionadas. ¿Y hay vacuna para esto o no? Sí, hay vacunas para eso, pero es complicado. Las cosas que tienen que ver con la identidad, precisamente porque generan sistemas de autodefensa muy fuertes, conducen con mucha facilidad al fanatismo. E intentar debatir con un fanático es muy complicado. Había un chiste del Roto que decía, yo procuro informarme muy bien para reforzar mis prejuicios. Bueno, pues eso es una cosa que se hace con mucha frecuencia. Es decir, únicamente buscamos aquella información que corrobora mis prejuicios y, por lo tanto, no salgo de ellos. Ajá. Defines una serie de tipos de manipuladores, ¿no? Y hablas sobre sus mecanismos de actuación, ¿no? En el libro, ¿no? Y hablas de magos y timadores, ¿no? Hablas, por ejemplo, Madoff, ¿no? Bernard Madoff. Captadores de sectas, ¿no? Como por ejemplo Osho, ¿no? Expertos en publicidad, y yo añadiría influencers, ¿no? Seguramente, ¿no? Y los políticos y gobernantes, ¿no? De esos cuatro tipologías, ¿cuál crees que es más peligrosa? No, la más peligrosa son los políticos, porque los ilusionistas ya sabes que te van a engañar, pero vas precisamente porque vas a disfrutar con que te engañen a un espectáculo de ilusionismo. Los timadores ya son más peligrosos, pero tienen un campo de acción muy limitado. Los captadores de sectas, esos sí son muy peligrosos porque por la capacidad que tienen realmente de esclavizar a las personas. Una persona y a mí me han sido muy útiles porque como tienen ya muy pensado el programa de captación, entonces era muy fácil aprender de ellos. Sí. Es decir, un buen captador de sectas, y muchos políticos, en el momento de pedir el voto,
copian las tecnologías de los captadores de sectas, ya saben que no pueden presentar su secta a las primeras de cambio. Lo primero que tienen que ver es cuáles son los puntos débiles de la posible víctima, que puede ser la soledad, que puede ser su confusión, que puede ser que ha tenido un fracaso emocional. Y entonces lo primero que tiene que hacer como anzuelo es atraer ese punto emocional débil. No se habla de nada de la secta. No, aquí es una acogida cálida a una persona que tiene problemas. Entonces, una vez que ya está dentro, en un ambiente acogedor, en un ambiente que ha ido desactivando los miedos que podía tener o los recelos, entonces poco a poco vas subiendo el tono de lo que vas diciendo. Hasta que llega un momento en que están ya metidos en una especie de trampa sin haberse dado cuenta de que se estaban metiendo, porque es un poco, pues digamos, el sesgo de la rana, que es, bueno, si tú echas la rana en agua hirviendo va a saltar, pero si la dejas ahí va subiendo poquito a poco la temperatura, se va adormeciendo y cuando quiere darse cuenta ya está cocida. Yo lo que quería comentar es, no puede ser que los políticos estén descendiendo al nivel de ilusionistas. Dado las noticias que tenemos últimamente, o sea, la gente ya sabe que el político es un ilusionista, ¿sí o no? Sí, lo único que pasa es que mientras que el ilusionista pone los carteles, este es un espectáculo de magia, en el ilusionismo político no se dice eso. Lo que se dice es que se están manejando verdades, se están manejando ideas profundas, se están manejando valores trascendentales. Y claro, pero vuelvo al roto, cuando decía un político que decía, traigo solución para sus problemas. ¿Y para qué problemas? Para lo que yo les traigo. Pues eso, es una especie de un círculo vicioso. Y por eso uno de los objetivos de este libro, que es un libro práctico, es, vamos a ver, todos somos muy vulnerables. De manera que no hay que ir de listo por la vida diciendo, a mí no hay que me engañe, pues porque te van a engañar también. De manera que lo mejor es conocer por qué somos tan vulnerables, que eso son estudiar lo que yo llamo las chapuzas evolutivas, que nuestro cerebro y por lo tanto nuestra inteligencia no ha respondido a un diseño único, perfecto, hecho por un ingeniero maravilloso que hubiera encajado todas las piezas, sino que se ha ido haciendo a salto de mata durante cientos y millones de años de evolución. Y entonces las piezas no acaban de encajar bien. Pero lo mismo que pasa en la evolución del cuerpo humano. Tiene chapuzas evolutivas clarísimas. Nuestra columna vertebral no estaba hecha para la bipedestación, sino para andar en 4 patas. ¿Qué pasa? Sí, andamos de pie, pero nos duele la espalda. La cabeza del feto ha crecido, pero el canal del parto no ha crecido, y lo cual hace que el hecho del parto pues sea una faena. Una cosa de absolutamente ningún diseñador de máquinas hubiera hecho. Sí, El tubo de la respiración, que es la tráquea, y el tubo de la nutrición, que es el esófago, salen del mismo sitio, de la faringe, lo cual produce solo en España 3.000 muertes por atragantamiento. Hombre, hubiera sido mejor diseño separarlos un poco. A nuestro cerebro le pasa lo mismo. Sí, yo lo veo desde el punto de vista de la arquitectura, ¿no? Cuando vas a edificios en el centro de Madrid, por ejemplo, que son del siglo XIX o XVIII incluso, ha habido 5.000 reformas, tiene una estructura, unos cimientos del siglo XIX, ¿no? Y de ahí, pues todo laberíntico, luego lo han metido un garaje también, luego lo han metido trasteros arriba, luego han dividido los pisos en la casa de mi familia en Toledo era una casa maravillosa, pero te dabas cuenta que se había ido aumentando según las necesidades de la casa. Nació un hijo, había que sacar otra habitación. Entonces tenía diferentes niveles, era muy incómoda, era muy, tenía mucho encanto, pero sin embargo no era nada funcional. Tenía
2 sótanos metidos dentro, que era uno de ellos que nos decían que no tenía fondo, para que nos diera miedo hacerlo. Pero en la arquitectura ha sido muy curioso, es decir, yo me llevé una sorpresa al ver que el pasillo, que a nosotros nos parece una cosa de lo más racional, no se incluyó en los planos de los pisos hasta muy avanzado el siglo XVIII. Por eso en los grandes palacios ibas pasando de una habitación a otra habitación, otra habitación, otra habitación. Claro. Que aparte de mi casa antigua, también se iba pasando de una habitación en otra. Sí, el Escorial no tiene Claro, pasillos, efectivamente, me ha venido el Escorial a la cabeza también. Sí, total, es verdad. Es un invento, Bueno. es un invento mucho más posterior. Sí, con la privacidad, ¿no? Se intenta. Sí, en principio con la privacidad. Empezó con eso. Es decir, Ellos se comen el paso para evitar el paso de una zona íntima a otra zona íntima. Es decir, porque antes estaba... Pero es que, por ejemplo, la privacidad es un invento muy moderno. Claro. Antes, en la Edad Media, bueno, si tenías un huésped al que querías honrar, pues hacía que durmiera en tu cama. En tu cama con tu mujer, pues bueno, sí, era el sitio era el sitio mejor, y no era con ninguna intención pecaminosa, supongo. Era, bueno, que era el sitio preferido de los dueños, y se lo ofrecían al huésped. Dices en el libro que somos seres jerárquicos y propensos a obedecer. Dices que la superación evolutiva es aspirar a superar, 1, la credulidad, Sí. 2, controlar los impulsos, y 3, librarnos de la sumisión. ¿Tú crees que hoy se puede conseguir eso? No, y seguimos con eso, y por eso, es decir, nacemos siendo crédulos, todo ello es crédulo por naturaleza, y sería un disparate que no lo fuera. Poco a poco se va dando cuenta de que aquellas personas de las que innatamente se tenía que fiar, que son los que le rodean, sus padres, los criadores, unas veces son de fiar y otras veces no son de fiar. Cuando el niño sabe que Carlitos, que creía que era mi amigo, no me ha invitado a su fiesta de cumpleaños, se da cuenta de que, las cosas no son tan claras como parecen. Y entonces, poco a poco, se ha ido creando todo un sistema para descartar las ideas falsas. Lo que pasa es que eso exige mucho esfuerzo. El pensamiento crítico tiene un problema que es muy costoso. Entonces, cuando estás cansado, o cuando estás con miedo, o cuando quieres distraerte, no estás en el pensamiento crítico. Bajas al nivel automático, y el nivel automático sigue siendo crédulo o sigue siendo manejado por creencias que funcionan pasivamente, automáticamente por su cuenta. De manera que somos crédulos y queremos ser críticos, y eso exige un esfuerzo que muchas veces no estamos dispuestos a realizar. En segundo lugar, somos impulsivos. Y, sin embargo, porque tenemos que vivir en sociedad, tenemos que aprender a controlar nuestros impulsos. Y eso es también muy costoso. Es decir, claro, que cuando estamos muy estresados, o cuando estamos muy indignados, o cuando estamos muy furiosos, o cuando hemos bebido, eso baja, y entonces volvemos a nuestro punto de partida, que es ser impulsivos y poco controlados. Y por último, somos jerárquicos. Y al ser jerárquicos, tendemos, primero, por muy revolucionario que seas, a sentir una admiración automática y peligrosísima por las figuras poderosas. De manera que, como no andemos con cuidado, acabamos idolatrando a alguien, admirando su poder. El hecho de la plaga de influencers que tenemos es porque la gente quiere ser influida. Entonces, el hecho de que en este momento haya un atractivo por los gobernantes autoritarios es porque en un momento en que el pensamiento crítico falla, en que hay una sensación de incertidumbre, en que la gente está siendo muy pasiva, por muchas razones que si quieres luego vemos, pues entonces lo que emerge son esos condicionamientos ancestrales que tenemos. Y uno de ellos es: quiero una autoridad y quiero obedecer a una autoridad. Y en este momento el 40% de la gente joven en Europa, incluida España, piensan que estarían dispuestos a someterse a un poder autoritario
si les asegurara el bienestar económico. Y bueno, pues ese es un fenómeno civilizatoriamente regresivo. Y por lo tanto, lo que yo quiero poner de manifiesto es que funcionan así las cosas, ¿eh? Y que eso es un automatismo que es implacable y que si no estamos vacunados contra ese automatismo, acabamos deslizándonos por el tobogán. A ver, yo sí quisiera decir una cosa. Este podcast, por ejemplo, en el que estamos hoy, es un podcast bastante honesto, donde no se busca el conflicto, se busca, ¿no? El acercamiento, sí. Acercamiento al conocimiento, de alguna sí, manera. Eso es. Pero si tú quieres tener 200.000 visitas dentro de 6 horas, que son los podcasts que estoy observando yo, necesitas que el título sea "Esto es lo que no quieren que sepas". O "Europa no llega a fin de mes". O "Increíble lo que ocurre al final del vídeo". Nosotros mismos, los ciudadanos, ya no vemos un podcast si no nos está haciendo una promesa de esa categoría. Bueno, pero eso también tiene su explicación. Eso es, como hacen estos podcasts que pueden estar siendo hechos con muy buena intención, pero necesitan tener oyentes o necesitan tener espectadores. De manera que dentro de su estrategia lícita está ¿y cómo capto yo la atención? Entonces, el problema de captar la atención en este momento es el problema económico, digamos, de más profundidad, porque todas las grandes plataformas con lo que trafican es con la atención de los consumidores. Es una cosa que decía el presidente de Netflix: nuestro gran competidor es el sueño. Ojalá pudiéramos conseguir que la gente no durmiera, porque ampliaría nuestros consumidores enormemente. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo que yo intento con este libro. Una de las chapuzas evolutivas es que todas intentan resolver un problema y por eso son buenas. Lo que pasa es que, como son chapuzas, resuelven un problema, pero no perfectamente. Dejan muchos huecos por donde se pueden meter contradicciones. Una de las chapuzas es que nosotros hemos heredado de los animales un sistema de atención, que es atención involuntaria. Es decir, para sobrevivir, los animales y nosotros también debemos tener un sistema automático de responder a determinados impulsos, que sean muy violentos, que sean muy nuevos, que tengan características peligrosas, y entonces eso automáticamente atrae nuestra atención. Pero para no estar pendientes de los estímulos, el ser humano ha creado otro tipo de atención, que es una atención voluntaria. Yo voy a elegir a qué estímulo quiero responder. Y eso es lo que abre nuestro campo de la libertad. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras que la atención involuntaria no gasta energía, la atención voluntaria consume mucha energía y por eso nos cansa. Entonces, cuando estamos cansados de prestar energía, si viene alguien y nos ofrece un estímulo que atrape la atención involuntaria y nos distraiga, estamos encantados. Ejemplo, Facebook, Instagram. Claro, porque es que en la distracción estamos poniendo en marcha los sistemas de atención involuntarios, no consumen energía, por eso descansan, pero limitan nuestra libertad, porque quien domine esos estímulos está dirigiendo mi libertad. Hace 3 días, y lo digo precisamente para recordar que en esto somos absolutamente todos vulnerables. Quería volver a ver un vídeo que había visto en YouTube sobre la construcción de una pista de aterrizaje de un aeropuerto en una ciudad costera de Japón, con muchos movimientos sísmicos, con tornados, Entonces quería ver cómo habían ido resolviendo los problemas de amortiguamiento de estos movimientos. Efectivamente lo encontré. Porque a los 3/4 de hora estaba viendo cómo un gato se comía una boa, únicamente seguí el atractivo de que hice así con el dedo, aproveché los scroll y entonces todos eran interesantes y todos daban 15 segundos, 20 segundos. Eso es una trampa absolutamente necesaria, implacable,
porque si entras ahí acabas viendo cómo el gato se come la boa y después hubiera pasado a ver cómo se hacía un pastel de manzana sin manzana. Y luego, ¿por qué quienes diseñan estos programas lo que están es viendo a ver cómo juego con un impulso inmediato que me atraiga, que no me sature, entonces paso a otro? Ahora solo tienes que ver los periódicos digitales. ¿Cómo titulan los periódicos digitales? Antes los periódicos titulaban lo que era, digamos, la noticia central. No, ahora es el producto de Lidl que arrasará y hará que se lleve muy bien con su marido. Ya está. Luego resulta que es pues una mermelada de nada. Da igual. El clickbait. Teníamos pensado hablar contigo del clickbait. Que es nuestra obsesión. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo he querido explicar es que eso tiene una justificación de que sean tan absolutamente eficaces, que conviene conocer cuáles son los mecanismos para saber que hay que protegerse contra ellos, que no se pueden eliminar. Es decir, nosotros seguimos vulnerables a esas chapuzas evolutivas, pero hombre, al conocerlas nos pasará como cuando sabemos que el ilusionista no parte a la señorita por la mitad. Eso ya lo suponíamos, pero en el momento que nos explican el truco, pues hombre, ya nos hace menos ilusión verlo. Lo que a mí me interesa es descubrir todos estos trucos con los que los tenemos todos. La trampa armada la tenemos todos, pero los manipuladores saben exactamente cómo organizarlo. Por eso me ha venido muy bien bueno, sobre todo si no fuera tan desastroso los resultados, que aparecía una figura como Trump, porque Trump es un genio de la manipulación, pero vamos, un genio en el sentido de que tiene un talento especial para eso. Un talento perverso, sí, pero es un talento. Por eso, cada vez que la gente dice, Trump es un loco, es un tonto, no, eso forma parte de su manipulación, porque ha recuperado uno de los trucos de ilusionismo político, que ese ya se le ocurrió a Nixon, que es la teoría del loco. Nixon, lo contaba Kissinger, un día le dijo, me interesa hacer creer a la gente que estoy loco, porque si la gente cree que estoy loco, va a tomarse muy en serio cualquier cosa que diga, aunque sea un disparate. Mientras que si soy una persona prudente y digo, voy a usar la bomba atómica, nadie se lo va a creer. Pero si cree que soy loco y digo, a ver si voy a utilizar la bomba atómica, la gente dice, vamos a ver, vamos a tomarlo con seriedad, porque a lo mejor no. Pero los trucos de Trump sabe que uno de nuestros puntos débiles es una afirmación que se repite el suficiente número de veces, acabamos acostumbrarnos a ellas y acabamos aceptándola como verdadera en un porcentaje muy grande de peso. No, eso es una tesis que está... que 1000 veces una mentira, claro, al final se convierte en verdad, ¿no? Como dicen. Claro. Entonces, antes de las elecciones que ganó Biden, Trump estaba diciendo que le iban a robar las elecciones. Pierde las elecciones. Hace un montón de pleitos. Todos pleitos de dinero. Es verdad que no hay forma de demostrar que ha habido un pucherazo. Él ha seguido diciendo, me han quitado las elecciones, me han quitado las elecciones, me han quitado las elecciones. El 50% del Partido Republicano está convencido de que le han quitado las elecciones. Y bueno, pues en política ya lo vemos. Se repite mucho un insulto y la gente acaba pensando, claro. A lo mejor es verdad. Referente al pensamiento crítico, que es un tema, pues, sí, como clickbait, o sea, todo lo que estamos hablando de muchos temas. ¿Para ti qué es el pensamiento crítico? Vamos, el pensamiento crítico es aquel que somete todas las afirmaciones a unos criterios de veracidad. Entonces, los criterios de veracidad son criterios que en el campo científico ya se han afinado mucho. En el campo político y en el campo ético no se han afinado tanto y, por lo tanto, tenemos que fortalecerlos más. Pero claro, en este momento es que lo que se está diciendo, sobre todo la filosofía posmoderna,
es que no hay mentiras porque tampoco hay verdades. De manera que lo que hay son opiniones. Y que todas las opiniones son respetables. Bueno, eso es un ataque absolutamente frontal contra, no solamente contra el pensamiento crítico, contra la justicia, contra la posibilidad, contra el conocimiento, contra la libertad, contra todo. Porque está diciendo, si todo vale igual, Lo verdadero y lo falso es lo mismo. pues ya se puede ver lo falso y lo bueno y lo malo. Claro. Y no puedo hablar de que una cosa es justa porque no hay diferencia entre justicia e injusticia. De manera que lo que hay que recuperar en este momento es la capacidad de la inteligencia humana para, primero, elaborar criterios de verdad objetiva y, segundo, para ponerlos en práctica. Los de la ciencia, ya te digo, por mucho que se empeñen en decir que la ciencia es la superstición occidental, no, los criterios de la ciencia están muy bien elaborados. A mí lo que me interesa trabajar es en los criterios sobre ética, porque además me parece que la ética es la gran creación de la inteligencia y que, por tanto, para que eso sea así, tiene que tener también criterios de evaluación. No decir, la ética es una creación de cada cultura y, por tanto, cada cultura es respetable, cada moral es respetable. No, tenemos que ver exactamente que ahí interviene un libro que tiene el atractivo, que además estaba ilustrado por Marcus, que es la historia visual de la inteligencia, en que lo que se distingue es todo lo que hacemos, lo hacemos buscando nuestra felicidad. Ya. Pero nuestra felicidad privada nos lleva a tener que preocuparnos de la felicidad pública. Y la diferencia es muy notable. Mientras que la felicidad privada es un estado de ánimo, es una experiencia subjetiva, es que es intensa, es agradable, no he hecho nada en falta, pero puede estar producida por un montón de cosas, pues porque ha ganado mi equipo, o porque Pepita me ha dicho que sí, o porque he ganado un montón de dinero. Y ahí, respecto de la felicidad privada, podemos decir muy poquitas cosas. No, la felicidad pública es otra cosa, es una situación. Ya no es una experiencia subjetiva, es una situación objetiva que puedo medir. Y es aquella en la que los proyectos individuales para ser feliz tienen seguridad, están protegidos, han conseguido entenderse con otros, han puesto de manifiesto que hay modos buenos y malos de resolver los problemas. Y entonces, cuando ves que una sociedad ha conseguido eso, ha conseguido que el índice de Gini sea de diferencia sea menor, que tengan un buen sistema educativo, que tengan un buen sistema de sanidad pública, que tengan un buen sistema de justicia, que se respeten los derechos, que haya seguridad procesal. Entonces dices, en esa situación quiero vivir. Sí. Esa es la felicidad. Es un ecosistema. La felicidad. Claro. Y entonces ahí sí podría empezar a decir, mira, es bueno todo lo que favorece este ecosistema, el ecosistema de la justicia, y es malo todo lo que destruye. Entonces, he dicho una cosa que a la gente le ha parecido muy, muy estrafalaria, que el interés obsesivo que hay en este momento por la felicidad es un mal social. Bueno, ¿cómo va a ser un mal social? Sí, porque se centra solo en la felicidad privada y no comprende que la felicidad privada está dependiendo del marco social, jurídico, político, económico en el que tiene que desarrollarse. Que en ese momento es muy difícil que alguien pueda ser subjetivamente feliz en Gaza. ¿Por qué? Porque se han matado a sus hijos, está en peligro de muerte, no se respetan los derechos. No. Lo que necesitamos es fortalecer la felicidad pública. Hay una cosita también que quería decir que estoy escuchando últimamente, que es la diferencia entre felicidad y placer. El placer es cuando te comes un Big Mac, una hamburguesa, y haciendo publicidad. Eso no es felicidad, eso te da un placer. Claro, pero saber diferenciarlo bien. Pero es que en este lo he visto, lo he explicado, una de las chapuzas evolutivas es precisamente el placer.
A ver, más o menos ya puedo lograr. Sí, porque es una de las grandes guías de acción. Y el placer significa, y todo el sistema de recompensas significa que aquello que produce placer va a ser repetido. Pero resulta que el placer no es una guía fiable. ¿Por qué? Porque todos los placeres no son buenos. Porque hay placeres porque el placer de comer te lleva a la obesidad. Y dices, qué pena. Claro, porque demanda más, igual que la droga. Claro. Necesitas doble Lo dosis. mismo Pero con la felicidad no necesitas doble dosis. Claro. Necesitas años para alcanzar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el placer es necesario, es una guía indispensable y al mismo tiempo no es de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que se me pueden colar por ahí Bueno, se pueden patógenos mentales y lo hacen. que te pueden destrozar la vida. Es decir, No, la industria de la televisión se dedica a eso. Y tú lo sabes. O sea, dices, no, es que puede ocurrir. No, es que toda la industria está trabajando constantemente en engañarnos, ¿no? Sí, sí, pero por eso... Pero hay 3 modos de engaño. Por lo menos los que yo he conseguido aislar. Porque vuelvo a decir que cuando he subtitulado este libro, un tratado de inmunología mental, es porque me tomo este asunto en serio. No es un comentario que hago sobre cosas. Es decir, ¿se puede hacer una ciencia sobre esto? Sí. Tiene que tener 3 partes. Primero, vamos a ver si descubrimos por qué tenemos esos puntos débiles, cuáles son las vulnerabilidades nuestras, eso es lo primero. Igual que la fisiología te dice exactamente por qué razón tu sistema inmunitario puede estar deprimido. Entonces se te cuela todo. Pero esa es la primera parte. La segunda parte, ¿cuáles son los patógenos que van a aprovechar esas vulnerabilidades tuyas? La inmunología biológica lo sabe muy bien, sabe que hay virus, que hay bacterias, que hay hongos, y entonces los estudia para ver cómo funcionan, es decir, cómo burlan nuestras reservas. Y hay unos que lo que hacen es anular la membrana de las células. Hay otras que directamente son confundidas, parece que son elementos buenos. Y eso también lo tenemos que hacer en los virus mentales, porque hay cosas que nos parecen atractivas por el placer, y una vez que lo hemos aceptado, podemos quedar enganchados al placer. Y el tercero muy bien, ya tenemos, estos son nuestras debilidades, estos son los patógenos y estos nuestras defensas. Vamos a ver si podemos poner en práctica vacunas que nos defiendan, que nos protejan de estas cosas. Esa vacuna es de pensamiento crítico. Esa es la de mayor nivel. Antes de llegar al pensamiento crítico, tenemos que librarnos de muchos patógenos. En este momento, por ejemplo, el decir que no, la idea de que no podemos llegar a conocer la verdad porque depende de las culturas, ese es un patógeno que anula la capacidad nuestra de defensas. No llegamos al pensamiento crítico porque es que nos interesa. Porque ya hemos dicho que no es posible. Yo he tirado la toalla del telediario. ¿Qué hago? Claro. Antonio. Bueno, o sea, de verdad que no, yo no sé de parte de quién está. Entonces, ¿cuáles son los virus? ¿Cuáles son los virus? ¿Cuáles son los patógenos? Yo he aislado 3 tipos. Uno, que es el más sencillo, es el de las noticias falsas. Bueno, noticias falsas es un contenido informativo que no puedes distinguir de uno verdadero y lo aceptas como tal. Y entonces, bueno, pues funciona como una información equivocada. En este momento, aunque hay alguna metodología para vacunarse, intenta asegurarte de la fuente de información, intenta confirmarlo de alguna manera, pero todo eso exige esfuerzo. Y en algunas cosas excede de la capacidad de una persona, porque no puedes saber exactamente en un momento en que se ha sofisticado de tal forma la presentación de las noticias falsas, en que las deepfake son absolutamente indiscernibles. No puedo distinguir en este momento, a no ser que tenga unas herramientas muy, muy sofisticadas, un vídeo verdadero de un vídeo falso. Es decir, el vídeo en que de repente Obama estaba diciendo disparates, no le puedes distinguir y, por tanto, la vulnerabilidad de los espectadores es total. Y ahí sí debían entrar
igual que los estados protegen la salubridad del aire, del agua, de los medicamentos, de los elementos, porque tienen sistemas para hacerlo, nosotros necesitamos que las sociedades pongan en práctica instituciones para calibrar, para verificar las noticias, porque el ciudadano no puede. El termómetro de la mentira, ¿no? Pero claro, ¿quién lo No solamente diseña eso? porque luego hay otras noticias falsas, que ya no son noticias falsas, son argumentos falsos. Ya con los argumentos falsos es más fácil que una persona entrenada en los argumentos pueda detectar las falacias argumentales. Y tiene pensamiento crítico, pues... Ahí está el pensamiento Claro, crítico, claro. ahí ya se dice. Bueno, pero tenemos las falsas noticias. Hay otros que ya son más complejos, que son los virus mentales. Se caracterizan porque son noticias falsas, pero que al ser aceptadas cambian nuestra manera de pensar, alteran nuestra manera de pensar, equivocan nuestra manera de pensar. Es decir, cuando Trump dice todos los inmigrantes son asesinos, drogadictos y violadores, eso es una falsa noticia. Cuando yo la acepto, se convierte en un virus mental. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento yo voy a pensar de una manera distinta. Voy a recelar de todos los inmigrantes, voy a ver con más, a fijarme más en las noticias que den la razón a eso. Voy a tomar decisiones políticas, me voy a acercar, voy a tener miedo, voy a acercarme a quien me defienda de ese miedo. No, eso es lo que saben todos los manipuladores. Si yo, primer paso de la manipulación, voy a hacer que tengas miedo. Segundo paso, voy a presentarme como quien puede resolver tu miedo. Pues ya está. Has caído en el garlito. Lo que pasa es que es muy difícil darte cuenta. Eso hay que estar. Pero los virus mentales en ese sentido son más peligrosos. Pero todavía hay otro patógeno más gordo, que son las ideologías. Las ideologías ya unen noticias falsas, virus mentales y todo un componente sociológico, racionalizador, emocional, que hace que como caigas en una ideología, de ahí no sales. De ahí no sales porque solamente si se va erosionando poco a poco, acaba por desmontarse. Pero como se blindan, como una ideología, lo primero que dice es yo estoy en posesión de la verdad y por lo tanto no tengo que hacer caso de nada que venga afuera, las ideologías no aprenden y las ideologías políticas tampoco aprenden y por eso la bipolarización tiene que ir reforzándose cada vez más porque no aprende y necesita fortalecerse. Pero vamos a ver, ¿pero cómo hemos llegado a admitir que eso es lo normal en política? Pues volviendo a mi autor de referencia, al Roto, la manera de conseguir que la gente viva en el infierno es convencerla de que no hay otro sitio donde ir. Nosotros hemos dicho, esto es la política, y no hay forma. No, la política, pues todo va a ser corrupción. Todo va a ser corrupción, de manera que, mira, escoge el corrupto más simpático. No, eso es haber ya caído, digamos, en la infección total. Mira, ya no tiene salvación. Bueno, pues de todo esto es de lo que me interesa a mí tanto. Claro. Y luego, claro, añadimos a todo ello el mundo de las redes, Internet. Comentas en el libro, que me ha encantado la parte que Evgeny Marazov, no sé si digo, experto en tecnología, dice que el verdadero santo patrón de Internet es Skinner. Y dice que la caja de Skinner digital, que es buenísimo, y que son los likes, la cámara frontal instalada y el scroll. Eso todo vino en el año 2008 y el año 2008 creo que ha sido el año más nefasto para la educación y el año, yo creo, también más nefasto para la sociedad, porque aparecen esos inventos que los tres son muy buenos. Cuando aparecen los likes, aparecen para que tú puedas dar tu opinión sobre un producto. Yo creo que al principio no pensaban que eso fuera a ser tan comprometido personalmente, que donde estoy buscando los likes no es para el producto, es para mí. Sí. Y entonces eso está produciendo estragos entre la gente joven y entre la gente no tan joven. Es decir, mato por un like. Pero además tiene otro asunto. Hasta qué punto el sistema de los likes nos hace vulnerables a todos. Cuando hubo el escándalo por las votaciones del Brexit, una sociedad, Cambridge Analytica, había utilizado un tipo de propaganda que era
un microtarget. Es decir, voy a escoger, no voy a hacer campañas así a voleo, no, voy a hacer pequeñas campañas dirigidas a grupitos muy, muy definidos. Entonces lo que hizo fue comprar información a Facebook. En información estaban los likes. Y el que hizo los perfiles para dirigir la publicidad dijo, bueno, hemos comprobado que con 65 likes, con 165 likes de una persona, podemos definir con un 80% de probabilidad cuáles son sus inclinaciones de voto. Con 65. Y si tenemos 300, le conocemos de arriba abajo mejor que su padre, mejor que su madre, mejor que su mujer, mejor que... Digo, le hemos pillado. De manera que cuando estamos dando los likes, estamos exponiendo a toda nuestra intimidad. Y claro, sí, esos son... pero eso sí lo habían decidido. Y lo que dice Mozorov es eso. Todo el sistema estaba dirigido a conceder pequeños premios. Un like es un pequeño premio. Y por lo tanto, si yo voy dando con pequeños premios, Skinner conseguía que sus palomas acabaran jugando al baloncesto. Si iban dándole pequeños premios. Cuando hacemos que los delfines hagan esas maravillas en el zoo, es porque cada vez que se van acercando al movimiento que yo quiero, le doy un pequeño premio. Le das un pescadito. O sea, la caja de Skinner es, ¿no?, el premio y el castigo. Pero a las personas le das un like, que no se puede comer. Claro. No, mira. No. Es más sutil eso, porque cuando se empezó, a mí me interesan todos los procesos de amaestramiento, pues en fondo son skinnerianos. Claro, cuando se empezó a querer adiestrar los delfines, la recompensa tiene que ser inmediata. Y si hacían un movimiento en medio de una piscina, no podías ir a darle el pescadito de premio a la piscina, al centro de la piscina. De manera que había un periodo de latencia entre el acto que querías premiar y el premio, entonces no funciona. Claro, no. Pero dijeron, bueno, ¿y cómo podemos solucionar esto? No, primero vamos a relacionar el premio, el pescadito, con un sonido de un silbato. Qué bueno. Entonces, el momento que ya sea el delfín relaciona el silbato con el pescadito, el silbato sí lo va a oír inmediatamente después. Porque estos son... La ficha. Hombre, pero es que todo eso está funcionando en la vida de todos los días. Es que ese encadenamiento del estímulo-respuesta es implacable. Es que acabamos. Sí, pero la guasa es que han conseguido adiestrarnos pagándonos con likes. Claro. Tengo 210 likes. Claro, ¿Y vas por ahí con tu medalla o qué? Sí. Y luego lo de la cámara, ¿no? O sea, la cámara de la cámara. Lo de la cámara ha creado una especie de, por una parte, de narcisismo y por otra parte de frustración continua. Porque claro, si uno me manda una fotografía diciendo, mira cómo me estoy bebiendo una cerveza en la Costa Brava. Pues si yo no pongo algo que le pueda hacer la competencia, yo soy un pringao. Yo no estoy aquí metido en mi piso muerto de asco. De manera que tengo que ver a ver si puedo también poner una fotografía y haciendo algo. Bueno, entonces acaban. Pues voy a ver si voy a pata coja hasta el Empire State Building. O voy a ver si consigo asomarme peligrosamente a una barandilla para tener un selfie en una altura en el Empire State Building. Sí. Una fotografía con muchos likes. Un selfie. Mira, hace poco ha habido en Francia un juicio interesante porque era de una periodista que por un artículo que había escrito, no me acuerdo sobre qué tema, había tenido un acoso en las redes absolutamente colosal. Entonces descubrió quiénes eran los autores de ese acoso, los llevó a juicio y al final los condenaron. Pero lo curioso es cuando fue y le preguntó a uno de ellos, pero vamos a ver, ¿y usted por qué era tan cruel con ese acoso? ¿Usted conocía a esta persona? No. ¿Por qué era tan cruel?
Y le dijo, pues porque creía que con la crueldad iba a conseguir más like. Se acabó se acabó la reunión. Qué bárbaro. Pero vuelvo a decir, César, que lo que me interesa del libro es que esos no son unos psicópatas, es que son unos desalmados, es que están siendo víctimas de una chapuza evolutiva en que todos podemos caer y que, por lo tanto, lo de tomarse en serio lo de las vacunas es porque el asunto es muy serio. Comentabas también en esa parte de la caja de Skinner, ¿no? Interesantísima. Comentabas también, relatabas un tal James Williams, estratega de Google, que hablando con los diseñadores de tecnología de Google, ¿vale? Preguntaba al grupo, dice, ¿cuántos de vosotros queréis vivir en el mundo que estáis diseñando? Y nadie levantó la mano. Me parece increíble. Mira, Shane Parker, que fue el primer presidente de Facebook, pues se pasaba un poco lo mismo. Él lo que al final de explicar hasta qué punto todo este diseño era para conseguir atraer la atención, dijo, en este momento solo Dios sabe lo que la nueva tecnología está haciendo con el cerebro de los niños. Claro, que eso lo diga el presidente de Facebook es muy complicado. El inventor del scroll, que es el tercer invento. El tercer invento es la facilidad para pasar de un estímulo a otro. Claro. Scroll interminable. El scroll interminable. Que eso ya habíamos detectado el peligro, o por lo menos yo presenté una comunicación en un concurso, en un congreso de hiperactividad. De que hasta qué punto la televisión y el zapping era un procedimiento que estaba alterando el funcionamiento de nuestro cerebro. Porque era decir, o tengo un estímulo que me enganche inmediato o cambio de canal. De manera que era una especie de poca paciencia para intentar ver si el estímulo valía la pena. No, o me lo cartes inmediatamente o cambio de canal. Sí. Y eso ahora, con las nuevas tecnologías digitales, ha ido todavía más frente. Y estamos teniendo muchísimas dificultades para mantener la atención mantenida. Y eso tiene un problema que tiene que ver, César, con lo que decía antes, con el pensamiento crítico. Porque los formatos muy cortos de información son buenos para eslogan, para clics publicitarios, para insultos, para memes, pero no para argumentos. El argumento necesita un discurso largo. Entonces, si somos incapaces de mantener un discurso largo, somos incapaces de argumentar. Y al no argumentar, pues ahí tenía razón Popper cuando decía, cuidado, que convienen que combatan nuestros argumentos para que no tenga que combatir las personas. Esta sensación que tenemos de violencia en los debates es porque no son debates argumentales, son debates de improperios, son debates de insultos, son debates... Había un chiste de New Yorker, que los billetistas son geniales, porque saben muchísimo, en que está en una sala de un jurado, y el juez, desde lo alto de la tribuna, está diciendo a los abogados que están debajo, miren ustedes, para acelerar el procedimiento, vamos a prescindir de las pruebas y pasar directamente a la sentencia. ¿Qué disparate? Oye, no, es que eso es lo que se está haciendo. Las pruebas son muy complicadas, son muy pesadas, son laboriosas. No, yo veo una cosa y sentencia. Y, pues a que le guste bien y a que no. No, eso es un disparate. No hay pensamiento crítico. Claro, no hay pensamiento crítico. Es que leí un artículo el otro día sobre un estudio que hicieron, ¿no? De gente que ponían a hacer ensayos. Entonces, la mitad los hacía con el ChatGPT y los otros lo hacían a mano. Claro, a los 10 minutos les preguntaban por su obra, pues que lo habían hecho con ChatGPT, pues ya no lo recordaban. Quiero decir. No, claro. Bueno, pero es que eso llevamos mucho tiempo ya denunciándolo desde el mundo de la enseñanza. Es decir, se ha ido creando la idea de ¿para qué lo voy a aprender si lo puedo encontrar?
vamos, yo ya para eso, como ya me lo sabía de memoria, ya tenía la contestación. Les ponía una diapositiva con las 4 ecuaciones del campo electromagnético de Maxwell. Es decir, ya la tenéis, ya la habéis encontrado. Esas son las ecuaciones. ¿Y ahora qué hacéis con ellas? Pero en esta especie de colaboración de insensatos, en que gente con muy buena intención acaba colaborando a una insensatez global muy peligrosa, interviene un grupito especial de insensatos, que es el grupo que dice que no hay que aprender las cosas de memoria. Vamos a ver, ¿y por qué es eso una insensatez? Porque la memoria es el órgano del aprendizaje. De manera que si decir que no aprendas las cosas de memoria quiere decir que no aprendes. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, si yo acepto eso, voy a caer en el espejismo de si me lo va a decir Internet, si me lo va a decir Google. No, Google no te va a decir nada. Porque la comprensión no está en Google, claro. La comprensión es una propiedad absolutamente subjetiva. O comprendes o no comprendes. Los profesores sabemos que si haces y estás dando una demostración de matemáticas a 10 personas, tú has dado esa misma a las 10 personas. 9 la han entendido y una no. Dice, ¿qué le ha pasado? No es culpa mía porque no han entendido 9. ¿Qué le pasaba a este para que no lo haya entendido? Pues ese es el asunto, que no tenía la estructura suya en su memoria para comprender lo que estaba diciendo. De manera que entonces en el momento que estás descansando en la información que te dan absolutamente masticada, con una impresión de que yo lo estoy comprendiendo, que es falsa, estás volviendo a ser manipulado, porque estás exteriorizando una cosa que era tuya propia, que era la comprensión. Cuando a eso se une que la decisión que tiene que ser propia también la externalizas y dejas que las redes tomen tu decisión, pues estás metiéndote en la caja de Skinner muy peligrosa, porque de ahí no sales. Ahí te van a manejar, quieras o no quieras. Y además va a ser cada vez más fácil manejarte. Y bueno, pues... Pero si la política funciona así, ¿en qué momento vamos a salir de ese círculo? Porque el otro día el telediario se dedica a eso. Estuviste el otro día en la noche 24 horas y les dijiste, gente como vosotros vais a ser parte del centro de vacunación. Claro. Y el presentador dijo, pues hay gente que no piensa lo mismo. Porque precisamente la televisión no hace vacunas. Claro, pero es que en la televisión, si en la televisión, Marcus, lo que ves son debates también polarizados, que no hay realmente el verdadero debate. El primer paso del debate es que tengo que escuchar al otro. El segundo lugar, que para poder discutir bien, uno tenía que ser capaz de repetir lo que ha dicho el otro de una forma que el otro lo reconociera. Vamos a ver, lo que has querido decir es esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues ahora te lo voy a decir, ¿por qué no me parece verdadero? Pero de luego vamos a ir acostumbrando a una cultura del debate, de manera que a los primeros que vacunar son a los diputados. ¿No? Los diputados están absolutamente son víctimas de virus mentales y monumentales. Y perdona, José Antonio, ¿no crees que ellos son la representación del pueblo y por tanto los que hay que vacunar a... Ah, no, claro. No, pero hay que vacunar a los médicos primero. No, pero en ese sentido, primero los maestros, que serían en este caso los análogos a los médicos en la parte biológica. Y entonces, ¿cuál es mi proyecto? Mi proyecto es tomarme en serio que necesitamos una cartilla de vacunación mental y que además puede tener unos efectos tan beneficiosos y además tan beneficiosos a corto plazo que yo creo que la gente se dé cuenta de ello. Lo que pasa es que hasta ahora la historia de las vacunas tiene una historia que ya se la cuento a nuestros oyentes. Yo llevo trabajando en ello desde hace muchos años, pero puedo decirte cuándo empecé a interesarme por esto. Fue en una entrevista que oí entre el que era el presidente de la Asociación Americana de Psicología, Martin Seligman, y Jonas Salk, que era el descubridor de la vacuna contra la poliomielitis. Entonces Salk le dijo, si yo en este momento fuera un investigador joven, seguiría dedicándome a la inmunología,
pero no a la inmunología física, sino a la inmunología mental. Para ver, él lo quería decir, para ver si podíamos descubrir una vacuna en contra de enfermedades mentales. Entonces, Martin Seligman, que era un gran especialista en depresiones, se lo tomó en serio y dijo, voy a ver si consigo hacer una vacuna contra las depresiones, preventiva de las depresiones. Y eran muchos años exponiéndola y digamos, extendiéndola en su cátedra en la Universidad de Pensilvania. Está dirigida a adolescentes, incluso adolescentes desde muy cercano a la infancia, y entonces es ver cómo se puede a esas personas darle una serie de recursos cognitivos y emocionales para que cuando estén en situaciones en que era muy probable que se fueran a deprimir, tengan recursos para enfrentarse a ello. Hay otra vacuna también antigua, que es la de Meichenbaum, que era para ser capaz de sobreponerse a situaciones de estrés muy complejas. Una vacuna. Ya tenemos ahí dos. Otra que utilizan muchos terapeutas cognitivos, que es como algunas de las malestares psicológicos están producidas por un virus, que suelen ser siempre creencias erróneas, entonces, pero que están funcionando de una manera automática. Si yo consigo descubrir cuál es esa creencia errónea y desactivo esa creencia errónea, resulta que resuelto el problema de la persona. Y eso es además en un caso concreto que, como es muy gráfico, yo creo que nuestros espectadores lo van a entender bien. Se presentaban a su consulta casos de mujeres que habían sufrido un fracaso emocional en el que habían sido víctimas, es decir, que las habían engañado. Sí. Entonces venían muy deprimidas, y eso era explicable, pero muy deprimidas y con complejo de culpabilidad, que no era tan explicable porque eran las víctimas, y eso agravaba, sin embargo, la depresión. Yo digo, pero vamos a ver, ¿y cómo es posible que esas personas sientan complejo de culpabilidad? Entonces, cuando empezó a investigar, se dio cuenta que todas esas personas tenían una especie de creencia básica que la habían adquirido pues por presión ambiental, ¿no? Y que actuaba exactamente como un virus mental, que era lo siguiente: quien da amor, recibe amor. Bueno, cuando eso está funcionando en esa máquina de hacer razonamientos, que lo hace de manera automática, y lo que recibe de fuera, pues no te quieren, la consecuencia es, pues no has dado el suficiente amor, luego eres culpable. Y claro, además, eso era implacable. ¿Cuál era la solución? Que Aaron Beck, que pone en marcha con sus terapias cognitivas. Ya hemos aislado. Primero, tenemos que reconocer que esa es la creencia patógena. Y ahora lo siguiente, que es, vamos a ver si conseguimos cambiarla. En el momento que eso se cambia, esas personas dejaban de tener el complejo de culpabilidad y su depresión era mucho mejor tratada. De manera que tenemos ya muchos ensayos de que esto puede funcionar. Sander van der Linden, por ejemplo, ese ha querido hacer una vacuna contra la manipulación, y lo que hace es obligar a sus alumnos a que diseñen proyectos de manipulación para alguien. Y entonces les da, que es un poco lo que yo he hecho, porque he escrito un manual del perfecto manipulador. Si usted quiere ser un manipulador, tiene que hacer esto. Tienes 20 o 25 puntos ahí, ¿no? Y no es porque yo quiera que la gente sea manipuladora, sino para que al saber qué trucos son, nos podamos defender mejor de ello. La verdad que yo creo que estamos en un momento oportuno para poner esto en serio. Ahora podemos empezar a diseñar vacunas muy concretas, pero sabiendo además que las dos vacunas más potentes, pero más difíciles de conseguir, son el pensamiento crítico por una parte y el comportamiento éticamente bueno por otra. El comportamiento éticamente bueno nos protege muchísimo, porque
en caso de manipulaciones, se puede decir, sí, me estarás manipulando, pero mi deber es hacer esto. Claro. Y se acabó el asunto. Por eso decías lo de la niñez, ¿no? Que es importante la niñez hacer este... Sí, yo quería decir que a mí me hackearon el WhatsApp hace un par de años y desde entonces no soy el mismo. O sea, desde entonces me siento vacunado. No os digo cómo me hackearon porque me da vergüenza. Me da vergüenza reconocer que yo soy como esos que piensan que... O sea, esos que yo pienso que son idiotas, pues yo lo he hecho también. Pues desde que caí en ese hackeo, o sea, a mí no me vuelven a hackear. Esa es una vacuna real, que es Sí, eso sí, que sí, te llevas el palo. Entonces, Una ideológicamente, Claro. sensatamente, como nos vacunamos. Yo sé que el fuego quema porque me he quemado, no porque me lo han dicho. Entonces, Sí, lo que pasa es que muchas veces el escarmiento ha sido siempre una vacuna. El gato escaldado del agua fría huye. Lo que pasa es que las vacunas que a mí me interesan tienen que ser preventivas. Es decir, fortalecer la capacidad de reacción antes de que haya ocurrido la catástrofe, porque en tu caso tuvo solución, claro. pero otras veces puede no tener solución. Es decir, si te hackean el móvil y te dejan la cuenta a cero, lo vas a pasar muy mal, ¿no? De manera que estos, aunque como todas las vacunas, hay dos tipos de vacunas. Una que es, vamos a fortalecer el sistema de defensa general para todo, que son, por ejemplo, los interferones, digamos. Yo utilizo eso. Y luego las vacunas específicas para virus específico. La vacuna de la gripe no sirve para el sarampión. Hay que ponerte la vacuna de la gripe y el sarampión. De manera que entonces, en lo que quiero continuar este libro es, vamos a empezar ya a precisar las vacunas. Estas son vacunas generales y deben darse a estas edades a través de estos medios educativos o a través de estos medios de comunicación, y estas son las específicas que habrá que darlas en diferentes motivos. Si no recuerdo mal y sin ánimo de hacer ¿cómo se dice? Un spoiler, ¿no? De los, ¿cómo se llama? Interferones. Creo que dices como 6, ¿no? Dices la capacidad para inhibir el impulso, la capacidad para dirigir la atención, de controlar el propio pensamiento, reflexión, gestión de aprendizaje y gestión de emociones. Sí. Y a mí las primeras 4 es como la meditación, ¿no? Eso es la meditación, ¿no? Bueno, la meditación es realmente una de ellas. Esa meditación es la que reflexiona sobre los propios procesos. Y va más a la meditación de parar la mente, más claro. que... Claro. Pero sí, por ejemplo, una parte de la meditación, concretamente la meditación era, lo primero es, vamos a paralizar esa especie de borbotón continuo de correncias que le están haciendo. Pero todas estas cosas las tenemos ahí muy bien localizadas y sobre esas ya sí he hecho un método que se está aplicando en muchas escuelas, que está en un libro que se llama El cerebro que aprende, porque esas son funciones ejecutivas. Entonces, las funciones ejecutivas son las funciones que en cada uno de nosotros intentan, son modernas, es tecnología neuronal moderna, es que son las que están en los lóbulos frontales. Las emocionales son tecnologías neuronales muy antiguas, que están muy en el fondo del cerebro y por eso aprenden muy lentamente. Las funciones ejecutivas aprenden más rápidamente y sabemos que son fundamentalmente esas. Cuando se debilitan, entonces una persona es mucho más vulnerable. Es decir, ¿qué les pasa a los niños y a los adultos que tienen, por ejemplo, déficit de atención? Significa que tienen déficit de atención voluntaria y, por lo tanto, cualquier estímulo de fuera les va a atrapar la atención. Son mucho más débiles. Las personas impulsivas o compulsivas que no controlan los impulsos, entonces es facilísimo hacer con ellos lo que sea. Si sabes qué es lo que les pone fuera de quicio, vas ahí directo y se ponen como una fiera y pierden el control. De manera que hay esas funciones ejecutivas, fortalecerlas forma parte de las vacunas, y eso ahora sabemos que debía ser entre los últimos años de primaria y los primeros en los últimos años de infantil, sí. y toda la primaria, porque si no se han fortalecido cuando se llega ya a la adolescencia, hay algunas que son muy complicadas de desarrollar. De manera que tenemos ahí esa
O sea que con 45 años, olvídate, si no te lo han hecho con 15 es muy difícil, muy complicado. Es muy complicado porque pasa un poco lo mismo. Cada una de estas cosas son hábitos y son hábitos que se van reforzando con el uso. Y es más fácil quitarte el hábito de fumar si llevas solamente fumando 6 meses que si llevas 50 años. No, sobre todo es fácil dejarlo si has empezado a fumar a los 30. Si has empezado a fumar a los 14, yo no conozco a nadie que lo haya dejado de manera Bueno, realista. pero pues Marcus, pues es una observación muy aguda para la que antes no teníamos respuesta. Y ahora la tenemos porque uno de los descubrimientos neurológicos más llamativos de los últimos, ya, hace unos 20 años, es que estábamos trabajando con la idea de que había un periodo nuclear del aprendizaje que era de 0 a 3 años, ampliándolo un poco de 0 a 5 años. Decíamos es que los niños son como esponjas y luego siguen aprendiendo, pero ya no con esa velocidad y con esa facilidad para aprender. No, y entonces ahora sabemos que hay una segunda edad de oro del aprendizaje en que el cerebro se rediseña por completo, anatómicamente, es decir, que se puede ver, y que es otra fase de aprendizaje rapidísimo, que es entre los 14 y los 18 años. Y además el cerebro del adolescente hace una cosa extrañísima, que es que, muy parecida a la que hace el del niño recién nacido, poda muchas neuronas, de manera que tienen menos neuronas que antes, pero sin embargo fortalece las vías de enlace. Las vías de enlace sobre todo están revestidas por una sustancia que se llama la mielina, que hace que sean mucho más rápidas y que se integren con más facilidad. Es decir, es un cerebro que tiene menos neuronas, pero están más integradas, son más rápidas y por lo tanto el funcionamiento del cerebro es más potente. Pero las cosas que se aprenden a esa edad es más difícil quitarlas que las que se han aprendido a la infancia. A los 3, claro, porque Y las más has todavía aprendido ya con conciencia. que se han aprendido después, porque ese es un periodo que yo creo que posiblemente está diseñado por la evolución, porque era el momento, la adolescencia era el momento en que un individuo se tenía que separar del grupo y empezar a llevar una vida autónoma. Y entonces tenía que aprender cosas para su nueva vida de autónomo. Y entonces ahí hay ese periodo que nosotros estamos desaprovechando y que... Yo tengo una teoría que quería comentar aquí por primera vez en público, y es que yo creo que todo empieza cuando te enteras de que los Reyes Magos son los padres. Entonces esa es la primera mentira, que es cuando tienes 9 años, que yo creo que de alguna manera ya tienes un cierto uso de memoria, de inteligencia racional. Pero ¿cómo van a venir unos tipos con los camillos a traerme unos regalos? Y esto es cuando lo entiendes. A partir de ahí se empieza a desmontar todas las mentiras sobre las que está construido nuestro mundo. Que la electricidad es gratis, que el piso no hay que pagarlo. Tenemos derechos, incluso, que somos libres, ¿no? O sea, todas esas tonterías empiezan a caer desde que se caen los Reyes Magos. Sí, pero lo que pasa es que, sin embargo, como sigue funcionando ese punto de partida que es la credulidad, al cual volvemos siempre, es muy fácil aislar cualquier tipo de creencia mágica, como es la de los Reyes Magos. Puedes aislarlas sin que contamine el resto de cosas. De manera que una de las cosas sorprendentes es que personas muy inteligentes pueden tener nichos irracionales. Claro. O sea, ¿por qué esta persona que es tan sensata, tan una lista tan fina, tantas cosas, cuando de repente sale el tema del nacionalismo? Porque entonces empieza a desbarrar. Bueno, porque es que hay unos nichos que hacen, como las personas que tienen TOC, trastornos obsesivos compulsivos. Son personas inteligentísimas, pero saben que se van a lavar 15 veces las manos cada vez que tocan una cosa. Pero ¿esto es racional? No, no es racional. Y bueno, es que si no lo hago, no me quito la intranquilidad, así que lo hago. Porque ahí es donde se ponen de manifiesto las disfunciones que hay dentro de nuestro cerebro. Un ejemplo.
estoy seguro que ninguno de nuestros espectadores cree en las almas en pena y cree en los fantasmas. Pero ¿a cuántos no les daría miedo pasar una noche en un cementerio? Pues posiblemente muy pocos. Y vamos a decir, ¿por qué te va a dar miedo estar en un cementerio de noche? No, porque es que el cementerio, lo que es la muerte, está dentro de un halo que la razón te dice, eso es mentira, pero no te puedes quitar el sentimiento. De la misma manera que una persona a la que le da miedo volar puede estar absolutamente seguro de que el avión es el medio de transporte más seguro que hay. Y eso no le quita el miedo. Porque son sistemas que no han acabado de conjuntarse, no acaban de funcionar lógicamente, y entonces producen esas disfunciones, que es una de las cosas que yo he intentado también explicar. Claro. Para ir un poco finalizando, quería preguntarte ya a nivel personal, porque eres una persona que divulga, que escribe, vamos, que saca un libro o dos cada año, ¿no? O sea, es una persona muy, muy activa. Haces podcasts, haces 1000 eventos, presentaciones, tal. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo que tienes algún secreto, alguna...? Bueno, yo desde luego trabajo menos que un obrero de la construcción, pero lo que pasa es que soy muy constante. Y yo creo que a los escritores hubo un virus que aceptaron, que aceptaron de muy buen grado, que fue el virus de que había que estar inspirado y que hasta que estuvieras inspirado no podías hacer nada. No, yo soy, digamos, un trabajador de pico y pala, ¿no? Y soy muy constante. Y es posible que me influyera. Yo viví toda mi infancia y toda mi adolescencia en Toledo, y mi vecino de Cigarral era una persona que yo admiraba muchísimo, que era don Gregorio Marañón. Y Gregorio Marañón tenía una consulta de medicina, bueno, a tope, era catedrático, escribía tomos de historia, pero documentadísimos, intervino en política. Entonces, un día le preguntó un periodista, don Gregorio, lo mismo que me has preguntado tú, ¿y cómo le da tiempo a hacer tantas cosas? Y él contestó, pues mire, es que yo soy un trapero del tiempo. Así, ¿eso qué quiere decir? Que hay muchas veces que tenemos retales de tiempo entre una cosa y otra, que no hacemos nada, lo perdemos, porque total, para 20 minutos. Bueno, resulta que trocito a trocito, pues al cabo del día, pues te sacas muchas horas. Sí, sí. Entonces yo repaso muchísimo las cosas. Yo durante muchísimos años tomaba muchísimas notas, Claro. y no las tenía archivadas. Joder. No, las escribía en cuadernos seguidos. Ajá. De manera que de repente tenía que buscar una cosa y a lo mejor tenía que revisar 3 cuadernos enteros. Y bueno, has perdido media hora en buscar una anotación. No. Durante esa media hora he revisado 3 cuadernos. Y entonces he empezado, a mucha velocidad, he empezado a ver cosas que estaban ahí. Pues este libro no me acordaba que lo había leído. Entonces, fíjate este aspecto. De manera que ese trabajo de decir... De reseñas, ¿no? De Sí, reseñas sobre libros. Pero decir, la gran creación procede de la memoria. Y si no construyes tu memoria, da igual que tengas archivos fantásticos. Al final va a ser juxtaposición, mientras que la memoria tiene una capacidad de síntesis y combinatoria absolutamente fantástica. Claro. Bueno. Pero vamos, primero lo de la constancia, y segundo, lo de ser un trapero del tiempo. A mí me parece que eso da mucho. O sea, constancia, trapero del tiempo y organización. Y bien, organización dentro de tu memoria, ¿no? Sí. Que es fundamental, no la memoria. Organizar, es decir, si quieres ser un creador, claro, tienes que organizar una memoria de creador. Claro. Y si no, pues no. Claro, si no se te ocurre. No se te ocurre. Claro.
Claro. Yo creo que con este consejo ya merece la pena ver este podcast. Totalmente. Antonio. Absolutamente. Sí, merece la pena. Sin lugar a dudas. Sí. Pues, como vamos terminando, no sé si terminamos o no, yo tengo un chiste en la cabeza que me ha venido también a raíz de esto, que es de Eugenio, que son dos locos y le dice uno a otro, oye, ¿qué haces? Y dice, me estoy aprendiendo la guía telefónica. Y dice, ¿de memoria? Y dice, no, comprendiéndola. Bueno, Nunca falla. yo te voy a decir otro que no es realidad. María, mi mujer, tiene un gran talento para los resúmenes. Y entonces sus compañeros de clase que le pedían los resúmenes de los apuntes le decían, es que María es capaz de resumir la guía telefónica. Es impresionísimo eso. Más duro ese todavía. Comprimirán, sí. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias, José Antonio, por... Pues nada, y el próximo podcast podemos invertir los papeles, porque yo quiero hacer un podcast a Marcus Perfecto. para que me explique exactamente cómo se le ocurren los dibujos. Pues mira, Claro, es que no sé si lo hemos dicho en el podcast, pero yo soy el biografista de José Antonio, no biógrafo, sino biografista de gráfico, ¿no? Porque yo dibujo todas sus ideas. Ahí, en el libro naranja tenemos... Sí, pero no solo este ya es el tercero, yo creo que es... Sí, que 4 es- más cuatro, luego las más campañas, luego las campañas. incluida la de este Sí, libro. pero por una razón, había una cosa que decía Paul Valéry, el gran poeta francés, que decía, las 3 grandes demostraciones de inteligencia eran la poesía, las matemáticas y el dibujo. Y a mí eso siempre me ha intrigado mucho, porque el dibujo tiene en primer lugar una capacidad de abstracción muy peculiar, la idea que tienes para dibujar en la naturaleza no hay dibujos, porque no hay líneas aisladas, son volúmenes, son colores que se matizan, pero ya para convertir la naturaleza en una línea tienes que hacer un esfuerzo tremendo de abstracción. Claro. Y luego la línea es que te abre todo un campo de posibilidades porque empieza con la línea del dibujo, termina con la línea de la letra, que la letra es un tipo especial de línea también. Los chinos y los japoneses han sabido unificar las dos cosas y han hecho de la caligrafía un arte plástico muy sofisticado. Pero ahí hay de todo un mundo, y sobre todo porque en el dibujo puede haber un mecanismo puro del ingenio. El ingenio es hacer que algo que parece que es cotidiano, una vez que lo has comprendido, es como como una pirotecnia que explotar. Es decir, te has tragado un paquetito así, que es el cohete, sí, pero luego ese cohete ha dado origen, ese paquetito ha dado origen a todo tipo de fantasmagorías, de imágenes, Claro, de luces. claro. Entonces, un buen dibujo es lo mismo, es un paquetito muy elemental, pero si tiene la carga de ingenio dentro, una vez que lo has comprendido, es que literalmente estalla. Y a veces es un mecanismo que un día nos lo tienes que explicar en Marcos. Pues vamos a hacer dos cosas. Una, vamos a hacer el próximo podcast, lo hacemos tú y yo si quieres a Limón, Yo me siento a Marcos, y tú te sientas ahí. Y el próximo libro que sigue, ¿no? ¿No? Decías que ibas a seguir. No, has dicho pues, que lo vas a ampliar, ¿no? Que lo vas a ampliar. Me gustaría ya sistematizarlo para decir, bueno, que este es el planteamiento general, pero ahora vamos a pasar a los hechos. Estos son los virus principales y estas son las vacunas de las que podemos disponer ahora, digamos, con su método de aplicación. Qué bueno, claro. Qué bueno, pues nada, cuando lo tengas, bienvenido serás al podcast. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias. Gracias. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si quieres ayudar a que el podcast siga creciendo, recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com.
También puedes recomendarlo en tu entorno, en las plataformas de podcast o en redes sociales. Si quieres contactar con el podcast, no dudes en comunicarte en hola@elaprendedor.com o en las redes sociales. Muchas gracias por estar por aquí y no te pierdas el próximo episodio.